Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan, muchachos? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Yo acá intentando meter una mosca. Que no me dejes tranquilo hace rato. Bien, chicos, vayamos en este caso a desarrollar el tema. Chicos, ¿cuál vendría a ser, jóvenes, el tema que vamos a tratar el día de hoy? ¿Cuál vendría a ser, chicos? Vamos a empezar a descargar la ficha. A ver, chicos, ¿cuál vendría a ser, muchachos? Por ahí creo que escuché, ¿no es cierto? Vendría a ser el caso de estrategias de lectura. Chicos, cuando hablamos en el caso de estrategias de lectura, ¿qué tipos de estrategias vamos a tener? Sumillado, resaltado. Vamos a tener el caso del sumillado. No tanto así como resaltado, pero sí lo que vendría a ser el subrayado. Pero bien, chicos, vamos a ingresar rapidísimo entonces a desarrollar. Bien, chicos, ¿pueden apreciar, chicos, la diapositiva? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Como siempre, chicos, vamos a recordar lo que desarrollamos en las clases anteriores. Si bien es cierto, ya estamos en la quinta semana, entonces tendríamos, chicos, que recordar lo primerito, ¿no es cierto?, que vendría a ser en el caso de las relaciones léxico-semánticas. Y cuando hablamos, jóvenes, en el caso de las relaciones léxico-semánticas, siempre decíamos que tendríamos que recordar en este caso la palabra, ¿no es cierto?, y que la palabra tenía significante y tenía significado. Y que además al significante lo recordamos como si fuera el STE y al significado lo voy a recordar como si fuera en el caso del SDO. Ahora, chicos, ¿qué elementos tenía el significante o cómo podría reconocer a un significante? Decíamos, chicos, en el caso de que el significante venía a ser el sonido de la escritura, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso del significado, decíamos que vendría a ser, en este caso, la idea o el concepto que tengo una determinada palabra. Además de que el significante tenía palabras homónimas. Y cuando hablamos de homónimas, dos tipos de homónimas. Aquellas que se relacionaban con el sonido, que vendría a ser las palabras homófonas, y aquellas que se relacionan con la escritura, que vendría a ser en el caso de palabras homógrafas. Además, que las palabras homófonas o HF vendrían a ser seis, ¿no es cierto? Tengo la H, la ausencia, la B y la V, la C y la Z. Tendría en el caso de la E, la Y, la S, la C y finalmente a lo que vendría a ser la S con la Z. Sabía que le iba a matar. Ahora, chicos, y cuando hablamos en el caso de palabras homógrafas, jóvenes, ¿qué vendría a ser una palabra homógrafa? Igual escritura. Ah, correcto. Vendría a ser aquella palabra que tiene igual significante, pero diferente significado, ¿no es cierto? Además, decíamos que teníamos que saber diferenciar, en este caso, entre una homógrafa y una polisémica. Y decíamos que se van a diferenciar a través de dos cositas, una que vendría a ser la categoría gramatical y otra que vendría a ser el origen etimológico. Lógicamente, diferenciábamos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la diferencia entre una homógrafa y una polisémica? Decíamos que basta con recordarse que vendría a ser el homo, ¿no es cierto? Que es igual, pero las palabras homógrafas para diferenciarse a la polisémica debería ser diferente, ¿no es cierto? Diferente categoría gramatical, diferente origen etimológico, mientras que las polisémicas eran aquellas que tenían igual categoría gramatical e igual origen etimológico. También, chicos, tendríamos que recordar que dentro del significado tendríamos aquello que vendría a ser los sinónimos, antónimos, series, inclusión e implicancia, y lo que finalmente tendríamos el uso del diccionario. También tendríamos que recordar que dentro del homófono hay una homógrafa, salía las palabras parónimas. Y chicos, ¿qué entendíamos por una palabra parónima? ¿Qué era una palabra parónima? Pronunciación casi semejante. Decíamos básicamente estas tres primeras letritas, ¿no es cierto? Cuando viene a ser en el caso de par. Parecido sonido, parecida escritura, ¿no es cierto? Teníamos en este caso 5 tipos de parónimas: la vocálica, la consonántica, la mixta, la vírgula y el aumento de la disminución. Además, tengo que recordar en el caso de que las consonánticas tienen que ser diferentes, en este caso a mis homófonas, ¿no es cierto? Ahora, chicos, luego tendríamos a los sinónimos. Decíamos de que teníamos dos tipos de sinónimos, los totales y los parciales. Además, chicos, ¿cuándo decíamos que eran sinónimos totales? Vamos a mencionar que son sinónimos totales sencillamente cuando vamos a reemplazar, bueno, cuando vamos a tener palabras o sinónimos que sean o se expresan a través de sustantivos. Y chicos, cuando hablamos en el caso de sinónimos parciales, decíamos que podría darse a través
en este caso de adjetivos o verbos, ¿no es cierto? Tendríamos a los adjetivos o a los verbos y entonces podríamos reconocerlo de esa forma. Luego, chicos, tendríamos en el caso de las antónimas. Y cuando hablábamos de antónimas, dos tipos de antónimas a los cuales recordamos, como si fuese en el caso de foco, en la forma y el contenido. Chicos, cuando hablamos en el caso por su forma, decíamos que había lexicales y morfológicos. Chicos, ¿cuándo era lexical y cuándo era morfológico? Decíamos, si tendríamos la palabra leal y desleal, chicos, ¿sería lexical o morfológico? Morfológico. Vendría a ser en el caso de morfológico, puesto que poseen la misma raíz. Y si hablamos por el contenido, lo recordamos como rec, ¿no es cierto? Recíproco excluyente y finalmente al contrario. Decíamos que el recíproco es aquel que va en ambas direcciones. El excluyente es aquel que un elemento elimina o inhabilita al otro. Y si hablamos del punto o el contrario, vendría a ser aquel que tiene un punto medio. Ahora, chicos, tendríamos luego de los sinónimos y antónimos aquello que vendría a ser la inclusión e implicancia. Cuando hablamos de la inclusión e implicancia, decimos que en ambos casos son conceptos, ¿no es cierto? En el caso de la inclusión, un solo concepto. Y si hablamos en el caso de la implicancia, varios conceptos. Además, tendríamos que tener en cuenta los caminos de la inclusión que te mencionan que la palabra incluye, conceptualiza la primera palabra y la palabra está incluida, conceptualiza en este caso la segunda palabra. Y luego, lógicamente, tendríamos en este caso que la implicancia vendría a ser cuando una palabra se encuentra en los demás conceptos. Luego, chicos, tendríamos aquello que vendría a ser las series. Y cuando hablamos de serie A y serie B, si hablamos de la serie A, dime, Linda, te escucho. Profesor, disculpe, ¿ha dejado de compartir la pantalla? No. ¿O solo es en mi caso? Chicos, ¿tienen dificultad jóvenes con la pantalla? Sí, profesora, deja de compartir. Sí, profesor. He dejado de compartir porque aquí cuando yo veo mi pantallita está con el marco rojo y cuando tiene el marco rojo al costado de la pantalla es porque estoy compartiendo. Pero bueno, vamos a volver a compartir. Vamos a salir entonces de aquí. Qué raro. Voy a dejar de compartir ahorita recién y voy a volver a compartir. Ahora, chicos, ¿estoy compartiendo? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Gracias, chicos. De todas maneras, cuando tengan cualquier dificultad me hacen de saber, ¿de acuerdo? Puede que el problema sea yo y no ustedes. Chicos, cuando hablamos en el caso de la serie A, ¿qué elementos, chicos, encontramos dentro de la serie A? Vamos a encontrar aquello que vendría a ser los hiperónimos, los hipónimos y los cohipónimos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el hiperónimo viene a ser en este caso el elemento grande, y esa grande, esa G de grande vendría a ser la G de género. El hipónimo que viene a ser la especie y el cohipónimo que viene a ser la especie. Si hablamos en el caso de la serie B, los holónimos, los merónimos y los comerónimos, recordando siempre que la palabra volver era el todo, el merónimo iba a ser la parte y el comerónimo entenderíamos como la parte. Ahora, chicos, tendríamos el uso del diccionario. Y decíamos que teníamos 7 elementos que vendría a ser el lema, que es la palabra a la cual nosotros vamos a definir. La información etimológica, que es aquella que se encontraba entre paréntesis. Si hablábamos en el caso de la acepción marcada o acepción sin marca, es solamente numeración. La acepción marcada es numeración más una abreviatura. Tendríamos a la forma compleja que tiene la fórmula de una vírgula y finalmente la que vendría a ser el envío, que era una V. Y esto era la primera semana. Si hablábamos, chicos, de los referentes textuales, jóvenes, ¿cuántos tipos de referencias textuales tendríamos? 2, profesor. 2, ¿no es cierto? Cuando hablamos, chicos, en el caso de referencias textuales, decíamos de que vamos a tener 2 tipos de referencias. Aquellas que vendrían a ser las referencias endofóricas o intratextuales y aquellas que vendrían a ser las referencias exofóricas o extratextuales. Si hablamos en el caso de endofóricas o intratextuales, ¿no es cierto? Tengo la palabra endo o intra, que vendría a ser en este caso dentro del texto, y aquellas que vendrían a ser las exofóricas o extratextuales que están fuera del texto. Además, como ya estamos observando, ¿no es cierto? Las endofóricas tienen 4 tipos, a los cuales recordamos como si fuera en el caso de haces. Chicos, cuando hablamos en el caso de haces, ¿qué vendría a ser el haces? Anáfora, catáfora, elipsis, sustitución léxica. Ajá, perfecto. Vendría a ser, como su compañera menciona, ¿no es cierto? Como sus compañeros, porque han mencionado más de una señorita, también un caballero por ahí escuchado.
Vendría a ser en el caso de la anáfora, catáfora, elipsis y sustitución léxica, ¿no es cierto? Recordando siempre que la anáfora vendría a ser el referente que se encuentra antes de la palabra que lo va a reemplazar. La catáfora vendría a ser el referente que va a estar después. La elipsis decíamos que viene a ser la eliminación y la sustitución que vendría a ser en el caso del cambio. Ahora, hasta la elipsis, ¿no es cierto? Hasta aquí siempre mencionaba que deberíamos de recordarlo como si fuera en el caso de papalón V, porque la anáfora tiene dos elementos a los cuales recordamos como anáfora pronominal y adverbial. Si hablamos en el caso de la catáfora, teníamos la pronominal, la adverbial y la lexical. En la elipsis, la oracional, nominal y verbal. Y en la sustitución, lo que vendría a ser la sinonimia, hiperonimia, hiponimia, con referencia y por paráfrasis. Ahora, chicos, también tendríamos que recordar que dentro de las sexofóricas teníamos a las deixis, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de la deixis, tres tipos de deixis a los cuales recordaba como PEP: personal, espacial y temporal. También teniendo en cuenta en el caso de que la personal, voy a emplear en este caso pronombres, y si hablamos de espacial y temporal, hacíamos uso en este caso de adverbios. Y como siempre le decía, si tengo aquí deixis pronombres de adverbios, anáfora pronombres de adverbios y catáfora pronombres de adverbios, lógicamente lo que tengo que recordar en este tema vendría a ser los pronombres y los adverbios. Y chicos, cuando hablamos en el caso de pronombres serán pepín de. Chicos, ¿qué era el pepín de? Personal, posesivo, indefinido, numeral y demostrativo. Ajá, correcto. Vendría a ser en el caso de los pronombres personales, posesivos, indefinidos, numerales y demostrativos. Y si hablábamos en el caso de lo que vendría a ser los adverbios, también tres, ¿no es cierto? El TLC, el tiempo, el lugar y la cantidad. También con sus respectivas palabritas con las cuales podríamos, en este caso, emplear o utilizar. Bien, chicos, ¿cuál vendría a ser, jóvenes, la tercera semana que desarrollamos? Siguiente. Vendría a ser en el caso llamado coherencia textual o cohesión textual 2, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser los marcadores textuales, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser los marcadores textuales. Y chicos, cuando hablamos en el caso de marcadores textuales, ¿cuántos marcadores vamos a tener? Si hablamos en el caso de marcadores textuales, decíamos que lo podríamos recordar como si fuese en el caso de pi, ¿no es cierto? O lo que vendría a ser marcadores de párrafos y marcadores de ideas. Y chicos, si hablamos en el caso de marcadores de párrafos, ¿cuántos marcadores de párrafos tendríamos que recordar? 6. 6. 6, ¿cierto? A estos 6 lo voy a recordar como si fuera en el caso de la CSSFO, que no es otra cosa que la causa, consecuencia, condición, finalidad, oposición y objeción. Y chicos, cuando hablamos en el caso de marcadores de ideas, teníamos 4, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Y cómo recordamos a estos 4 marcadores de ideas? Horror. Correcto, a través del horror, ¿no es cierto? Que vendría a ser los ordenadores, reformuladores, operadores y relacionantes. Lógicamente, si hablamos de ordenadores, el IDF. Chicos, ¿alguien que me pueda mencionar qué era el IDF? Inicio, desarrollo y finalización. Ajá, correcto. No es otra cosa que el inicio, el desarrollo y la finalización. Y si hablamos, chicos, en el caso de los reformuladores, sencillamente era la red. ¿Cómo se conocía o qué vendría a ser, chicos, la red o qué tipo de marcadores son la red? Recapitulativo y explicativo. Ajá, correcto. Viene a ser en este caso el recapitulativo y el explicativo, ¿no es cierto? Y chicos, cuando hablamos en el caso de los operadores, vendría a ser en el caso de la feíta. Y jóvenes, cuando hablamos de la fea, ¿qué elementos tenía la fea? O constaba en este caso de la feíta. Fuente, ejemplificación y revisión. Ajá, perfecto. Vendría a ser la fuente, ejemplificación y adición. Y lo relacionan 3, decíamos, ¿no es cierto? Porque eran 3 el TLC. Y como siempre menciono, esta es la base con la cual podrías tú recordarte marcadores textuales. Entonces, marcadores de párrafos y marcadores de ideas, decíamos en el caso de los marcadores de párrafos, causa, consecuencia, condición, finalidad y oposición, con sus respectivas palabras. Decía, la causa puede emplearse por la palabra porque juntita o por la palabra debido a. En el caso de consecuencia y todo lo demás, ¿no es cierto? Lo que tenemos ahí. Además, chicos, a la oposición, una tercera palabra le podríamos añadir a la oposición. Aparte del pero o el si no. ¿Qué otra palabra, pues, chicos, podríamos añadirle? Vamos a añadirle, en este caso, al sin embargo. ¿De acuerdo? Sin embargo. Y de objeción, decíamos, chicos, ¿cuál era la diferencia entre oposición y objeción? En uno sí se realiza. En el caso de la objeción, ¿no es cierto? Decíamos que viene a ser un obstáculo que no impide la realización de algo.
Ahora, chicos, ¿con qué otro nombre se le conocía a la objeción? Concesión. A la objeción, correcto, también se le conoce con el nombre de concesión. Y chicos, ¿con qué otro nombre se le conocía a la oposición? Tendríamos que recordar que a la oposición también se le conoce con el nombre de contraste o adversativo, ¿no es cierto? Es contraste o adversativo. Los ordenadores, inicio, desarrollo y finalización, decíamos que eran sumamente sencillitos de poderlos recordar. Si hablamos en el caso de los reformuladores, recapitulativo y explicativo, que también son fáciles de recordar. Los operadores, la fuente, ejemplificación y adición. Y finalmente a los relacionantes, el tiempo, el lugar y la comparación. La cuarta semana, chicos, la semana pasada que desarrollamos, ¿cuál era el tema? Oraciones eliminadas. Ajá, pero solamente eran las oraciones eliminadas. Término excluido. Correcto, también teníamos en el caso del término excluido, ¿no es cierto? Término excluido y oraciones, en este caso, eliminadas. Bien, chicos, entonces comenzaríamos. No lo vamos a desarrollar porque es sencillo, en este caso, oraciones eliminadas o eliminación de oraciones, y vamos a comenzar con lo que vendría a ser las estrategias de lectura. Chicos, cuando hablamos en el caso de estrategias de lectura, ¿para qué servirán las estrategias de lectura? Para una mejor comprensión. Para mejorar en este caso nuestra comprensión. Y chicos, ¿cuántos tipos de estrategias vamos a estudiar? 3. 3 tipos de estrategias, ¿no es cierto? Cuando hablamos en el caso de estrategias de lectura, decíamos de que van a haber 3 tipos de estrategias. Aquella estrategia que viene a ser antes de la lectura, la estrategia durante la lectura y finalmente la estrategia después de la lectura. Antiguamente, chicos, hace mucho tiempo atrás, bueno, será por unos 6 o 7 años atrás, a las estrategias de la lectura se le conocía como OEA. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos en el caso de la OEA, no era otra cosa que la observación, elaboración y apoyo al lector. Así se le conocía. ¿De acuerdo? OEA. Pero después pasó a ser, en el caso, chicos, de la estrategia antes de la lectura, ¿con qué otro nombre se le conoce? Método. Aproximación. La estrategia antes de la lectura, esta que está aquí, me hace recordar para poderlo, para poderlo recordar o reconocer como la estrategia de aproximación. ¿De acuerdo? Así se le conocía hace un par de añitos o 3 añitos a este tipo de estrategias, estrategia de aproximación. Pero, sin embargo, la comisión de admisión sigue empleando estrategia de aproximación. Si hablamos en el caso de la estrategia durante la lectura, a esta se le conoce también como estrategia de síntesis. Y si tuviéramos, chicos, a la estrategia después de la lectura, ¿cómo se le conoce, chicos, a este tipo de estrategia? A esta también se le va a conocer con el nombre de estrategia de jerarquización. ¿De acuerdo? Estos eran los 3 nombres, como decía, más o menos hace 3 añitos atrás. Estrategia de aproximación, síntesis y jerarquización. Pero después pasó a ser antes, durante y después. Y posiblemente estamos a medio paso o a un cuarto de paso de que cambie de nombre. Y posiblemente, vuelvo a repetir, el nombre que va a tener a la estrategia ante lectura ya no sería ni de observación, ni antes, ni de aproximación, sino le quieren llamar algo también sencillito, en este caso la estrategia de prelectura. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, si a la estrategia de aproximación o antes de la lectura se le conocería como estrategia de prelectura, chicos, ¿cómo se le conocería la estrategia después de la lectura? Post-lectura. ¿No es cierto? Lógicamente vendría a ser la estrategia de postlectura. Y chicos, ¿y cómo se llamaría la estrategia durante la lectura? Si tengo prelectura, postlectura, a esta vendría a ser de lectura. ¿De acuerdo? Entonces, podrían haber un examen o en el examen, ¿no es cierto? Ustedes dan y te dice, por ejemplo, tú estás seguro que estás utilizando una estrategia antes de la lectura, ¿no es cierto? Y la respuesta podría ser antes o de aproximación y no encuentras a ni una ni otra. Entonces, tendrías que recurrir a la prelectura, ¿de acuerdo? Solamente van a cambiar la terminación. Pero bien, chicos, cuando hablamos en el caso de la estrategia antes de la lectura, o también conocida como aproximación, porque la prelectura todavía no sale, quién sabe qué pueda salir este año, vamos a tener, chicos, en el caso de 4 elementos a los cuales los recordaríamos sencillamente como SOP. Y chicos, ¿qué vendría a ser en este caso el SOP? Saberes, objetivos, predicciones y preguntas. Vendría a ser en el caso de saberes previos, objetivos, preguntas y predicciones, o predicciones y preguntas.
Y si hablamos en el caso de la estrategia durante la lectura, decíamos que podríamos recordarlo como si fuera el susu. Una que vendría a ser el subrayado y otra que vendría a ser el sumillado. Además, chicos, si hablamos del subrayado, teníamos dos tipos de subrayados, que vendría a ser el subrayado objetivo y el subrayado subjetivo, recordando siempre que dentro del subrayado objetivo vamos a tener el subrayado lineal y el subrayado vertical. Y dentro del subrayado subjetivo decíamos que vendría a ser aquella palabra cuyo significado nosotros desconocemos. Pero claro, si vamos a leer y solamente marcar aquellas palabras que desconocemos su significado, sería, no sé, muy frío, ¿no es cierto?, nuestro subrayado. Lógicamente también tenemos subrayados de interés. Y si hablamos de subrayados de interés, son subrayados personales, que podría ser, por ejemplo, a ti te impactó un nombre, ¿no es cierto? El nombre puede ser en este caso una fecha, podría ser un dato, una opinión, un comentario, etc. Y como siempre, estos tipos de subrayados también se le conoce como subrayados de tipo personal. Y finalmente, la próxima semana vamos a tocar la estrategia de después de la lectura, a la cual también se le conoce como estrategia de jerarquización y va a tener, perdón, organizadores de conocimientos. Bien, chicos. Entonces desarrollaríamos la estrategia antes de la lectura. Y jóvenes, cuando hablamos en el caso de estrategias antes de la lectura, decíamos, ¿con qué otro nombre se le conoce a este tipo de estrategia? Aproximación. Ajá, correcto. Esta solamente me indica que vendría a ser la estrategia de aproximación. Solamente estrategia de aproximación. La prelectura, como decía, eso todavía no sale. Y chicos, cuando hablamos en el caso de estrategias de lectura, decíamos, ¿cuántos elementos, chicos, teníamos dentro de la estrategia de lectura? En este caso vienen a ser 4, decían, ¿no es cierto? Lo podríamos recordar, como decía, en el caso de SOP, o algunos le llaman COP. Si hablamos en el caso de SOP, vendría a ser los saberes previos. Si hablamos en el caso de COP, vendría a ser los conocimientos previos. Ya sean saberes previos o conocimientos previos, lo mismo. Luego tendríamos a los objetivos, a las preguntas y a las predicciones. Lógicamente, chicos, cuando hablamos en el caso de estas estrategias jóvenes, ¿tendrán un orden? Podría decir, primero van las preguntas, luego van los objetivos, luego los saberes previos y finalmente las predicciones. O quizá primero van las predicciones, luego los saberes previos, luego vienen los objetivos y por último las preguntas. Chicos, ¿tendrán un orden? En este caso no, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, lo primerito que recordar es que no poseen orden. ¿De acuerdo? No poseen orden. Ahora, chicos, ¿cuál es la pregunta con la cual se reconoce a los saberes previos? ¿Qué sé? Ajá, correcto. ¿Qué sé sobre el tema? Hay algunos que dicen qué se sabe sobre el tema. Pero lo correcto, que los saberes previos es qué sé sobre el tema, no qué se sabe. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de objetivos, ¿cuál vendría a ser la pregunta de los objetivos? ¿Para ¿Para qué? qué voy a leer? ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué vas a leer? Pero sencillamente, ¿para qué? ¿Para qué? Chicos, si tendríamos en el caso de las preguntas, vamos a recordar en el caso de que las preguntas son variadas. Todas en sí son preguntas, ¿de acuerdo? Todas son preguntas. Pero va a haber, se diferencia, ¿no es cierto? En el caso de las preguntas, van a ser netamente preguntas y vamos a excluir a lo que sería qué sé, para qué y de qué tratará. Entonces, ¿qué sé, para qué y de qué tratará? Tienen en este caso específico. Todas las demás, ¿no es cierto? Todas las demás son, en este caso, de formulación de preguntas. Ahora, chicos, otra cosita que tenemos que recordar dentro de las predicciones sería que esta va a tener dos características. Te menciono que una es razonable y la otra puede fallar. Chicos, ¿sería razonable decir que Perú va a ser el próximo campeón del mundo si lograse clasificar al Mundial? No, puede fallar. Sí, es razonable, ¿eh? Si yo digo que ¿Por Perú va qué? a ser el próximo campeón del mundo si logra clasificar al Mundial de Qatar 2022, es razonable. Pero como su compañero dice, puede fallar, ¿no es cierto? Entonces las predicciones tienen esa característica, que tienen que ser razonables, pero a la vez pueden fallar. Ahora, chicos, las preguntas también tienen, en este caso, una característica. Las preguntas tienen a un individuo llamado lector, en este caso un lector autónomo. Y chicos, cuando hablamos en el caso de lector autónomo, ¿qué hace este tipo de autor? Dice, el lector autónomo
no solamente responde preguntas, sino que va a preguntar, ¿de acuerdo? Estimulando los niveles más altos del conocimiento. Eso es lo que hace la pregunta. Estimula los niveles más altos del conocimiento. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de los saberes previos, dice que si no encontramos la pregunta que es sobre el tema, lo podríamos identificar con otras palabras, como por ejemplo, la palabra recuerda, evoca o sabe. O incluso podría ser rememora. U otras palabras que me indican recordar. Si hablamos, chicos, de los objetivos, aparte decía, si no encuentro la pregunta, lo podría reconocer con las palabras, en este caso, para, finalidad o propósito y finalidad. Si hablamos de las preguntas, decíamos que eran variadas, ¿no es cierto? Podríamos tener en este caso con palabras como interroga o cuestiona. Y si tendríamos las predicciones, viene a ser el vaticinio, la conjetura y la hipótesis. Con esas palabras también podríamos reconocer, en este caso, a las estrategias antes, o bueno, en este caso antes de la lectura. Chicos, si ponemos como, por ejemplo, dice, Raúl lee la portada de Los Miserables y recuerda que el personaje principal es Jean Valjean y vaticina que sus compañeros disfrutarán de su lectura. Chicos, ¿cuál vendría a ser, en este caso, o qué elemento de la estrategia antes de la lectura emplea Raúl? Conocimientos previos y predicciones. Tendríamos en el caso de conocimientos previos y predicciones, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso, chicos, de recuerda, decíamos, la palabra recuerda está aquí, ¿no es cierto? Aquí está la palabra recuerda. Por lo tanto, vendría a ser saberes previos. Y luego pone la palabra vaticina. Y lógicamente, si ahí buscamos la palabra vaticina, estaría en las predicciones, ¿no es cierto? Aquí está la palabra vaticina. Entonces, podría ser saberes previos y predicciones, o conocimientos previos y predicciones. Pero aquí, chicos, también observo que hay predicciones y hay conocimientos previos y saberes previos. ¿Por qué tendría que elegir en este caso la C y no la E? Porque primero está el conocimiento previo. Porque primero están los conocimientos previos, ¿no es cierto? Y luego está el vaticinio, o la predicción. Lógicamente, chicos, tengo que guiarme según el orden, ¿de acuerdo? Según el orden. Ahora, si no hubiese, ¿no es cierto? En este caso, una alternativa como la D, ahí sí podría ser la E. Pero si te dijese la palabra necesariamente, ¿de acuerdo? Dice, ¿no es cierto? Ordene necesariamente o el orden. Esa palabrita necesariamente te indica que tiene que tener orden. Si no, no. Bien, chicos, vayamos a lo que tendríamos en nuestra práctica. ¿De acuerdo? Vayamos a nuestra práctica. Dice actividad. Determina y escribe en los espacios en blanco la estrategia de antes de la lectura pertinente. Dice, chicos, A, B, C, D. Conjetura, vaticina, presupone, teoriza, hipotetiza, imagina e induce. Chicos, en este caso, ¿qué tipo de estrategia antes de la lectura vamos a tener? Predicción. Ajá, vendría a ser en este caso las predicciones, ¿no es cierto? Sencillamente la predicción. Y chicos, y si tengo la palabra trae a colación, recapitula, evoca, cita, trae a mente. Saberes previos. Ah, acá seríamos también, ¿no es cierto? Pondríamos recuerda. Y lógicamente viene a ser saberes previos. Ahora, chicos, dice a razón de, con el propósito de, con la finalidad de, con la intención de, leerá el texto para. ¿Qué vendría a ser, chicos, aquí? Ah, correcto, vendría a ser en este caso a lo que vendría a ser los objetivos. Mientras que anteriormente, ¿no es cierto? Yo había considerado otras palabritas como por ejemplo recuerde, evoca, sabe, para, propósito, finalidad, interroga o cuestiona o vaticina, hipótesis y conjetura, ¿no es cierto? También nos damos cuenta de que hay otras palabritas, ¿no es cierto? Pero por lo general, las que había puesto con anterioridad es lo que más se utiliza. Pero chicos, si hablamos en el caso de quién, cuál, por qué, dónde, cómo, inquiere y cuestiona, ¿cuál vendría a ser, chicos, aquí? Ajá, correcto. Aquí vamos a tener, en este caso, a las preguntas, ¿de acuerdo? Tenemos a las preguntas. Ahora, chicos, en todas estas yo estoy de acuerdo, menos con una palabrita, ¿de acuerdo? Con la palabra induce. Chicos, ¿qué es la inducción? ¿Predicción? Suponer. La inducción viene a ser, en este caso, una inferencia.
¿No es cierto? Cuando hablamos en el caso de inferencias, chicos, ¿cuántos tipos de inferencia vamos a tener? Si hablamos de inferencia, tres tipos de inferencia. O básicamente dos, algunos dicen. La inferencia deductiva y la inferencia inductiva. Y si tengo en el caso la inducción, ¿no es cierto? Induce vendría a ser una inferencia. Y la inferencia no solamente es, en este caso, una predicción. La inferencia también viene a ser un saber previo. Entonces, esta palabrita, inferencia, deducción o en este caso inducción, de acuerdo, chicos, creo que está mal utilizada o mal empleada. Pero bueno, pues tú, ¿no es cierto? En tu cuadernito o en tu práctica que tienes ahí, subráyalo, ¿de acuerdo? Que podría ser también una de saberes previos. Siempre menciono, chicos, por ejemplo, si tú ves a tu vecina un día sábado por la mañana y hay alboroto en tu calle, abres la cortina y ves a la vecinita que está vestida de blanco con su velo y su ramo de rosas. ¿Qué podrías inferir, chicos? ¿Cuál es tu predicción? ¿Que ocurrió algo grave? ¿Cuál es la predicción, chicos, cuando ves a tu vecina vestida de blanco con su velo y cubierto su Se va a rostro con casar. sus ramos de flores? ¿Se va Que se va a a casar? casar. Pero, ¿por qué sabes que se va a casar? Por el Porque mismo color que sí, tiene. no, Por el color, ¿no es cierto? Porque el saber previo, chicos, ¿no es cierto? Porque esta inducción o esta inferencia, ves a la persona con vestido blanco y se va a casar. Estás prediciendo, pero esta predicción es en base a tus saberes previos. Por eso cuando se induce, la inducción es una inferencia y como que no cala demasiado, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, por eso sí hay que tener cuidadito con esa palabra. Bien, jóvenes, vamos a poner aquí, se completa con un término pertinente en los espacios en relación a las estrategias mencionadas. Activación de saberes previos. Dice, Brianna lee la portada, estrategias y no técnicas de lectura efectivas. Luego ella, que es un maestro de aptitud comunicativa, le comentó sobre la diferencia entre estos. ¿Recuerda? Ajá, correcto. Podría ser recuerda, puede ser evoca, podría ser en este caso cita o trae a su mente, ¿no es cierto? Que es un maestro de aptitud comunicativa, le comentó sobre la diferencia entre estos. Ahora, chicos, dice formulación de predicciones. Ah, lógicamente, aquí vamos a tener esta, dice, Anthony observa el rótulo de web. Entonces, el espacio que tenemos que completar con una palabrita que se asocia al mundo de Internet. ¿Qué podría ser, chicos? Deduce. Ojo, vuelvo a decir, bueno, podría ser la deducción, ¿no es cierto? Pero decía, la deducción y la inducción son, chicos, inferencias. Podrían ser predicciones o podrían ser saberes previos. Y lo más correcto vendría a ser en este caso vaticina, ¿no es cierto? Podría poner en este caso conjetura, que se asocia al mundo del Internet. Profesor, Dime, campeón, te escucho. profesor, pero de cierta manera todas las predicciones que hacemos es por saberes previos. Por ejemplo, aquí el vaticinar que es al mundo del Internet es porque también sabemos de que es algo de la web. De cierta manera, todo lo que predecimos también es por saberes previos, ¿no cree? Cuando hablamos, chicos, en el caso de estrategias antes de la lectura, por lo general todo lo que hacemos nosotros es porque de alguna manera tenemos conocimiento. A excepción de lo que vendría a ser en este caso de las preguntas, ¿de acuerdo? A excepción de las preguntas. Porque si tú, digamos, te dicen, oye, vas a tener que leer este de app web y tú te pones un objetivo, lo voy a leer dentro de, a ver, en las mañanas tengo clases, por las tardes también tengo clases, entonces no creo que pueda terminar una semana, ya lo puedo terminar teniendo sábado y domingo, ten en cuenta que es un libro más o menos grueso. Todos, chicos, cuando hablamos en el caso de ICE, ¿no es cierto? ¿Cuándo funcionan en este caso, los conocimientos previos o en este caso las estrategias de lectura? Porque tienes cierto conocimiento de algo. ¿De acuerdo? Tienes cierto conocimiento de algo. Partimos de algo, porque si tú partes de cero, ¿no es cierto? Si partes de cero, no tienes predicciones, no tienes saberes previos, no tienes ni siquiera preguntas, ¿no es cierto? Y mucho menos podrías tener un objetivo, ¿de acuerdo? Pero siempre, para todos, chicos, tendríamos que tener en este caso eh, vamos a partir de algo. Ahora, ¿por qué yo hago esta explicación? ¿Por qué les menciono en el caso de que cuando hablas tanto de la deducción como inducción habla acerca de predicciones y saberes previos? Porque ha venido en los exámenes.
De acuerdo, en el examen decía, en este caso, se infiere de él, ¿no es cierto? Entonces, si tú tomas la palabra inferencia solamente como predicción y respondes como predicción, vas a fallar. Por lo general va a venir predicción y saberes previos o vendría a ser ambas, ¿no es cierto? Ahora, si tienes la palabra, en este caso, deduce o infiere, y no está predicciones, ¿de acuerdo? No encuentras la predicción, entonces podría ser los saberes previos o podría ser la inferencia. ¿De acuerdo? Si si encuentras la inferencia como respuesta, en este caso esa podría ser la respuesta porque la unión de una predicción más un saber previo va a dar como resultado una inferencia. ¿De acuerdo, chicos? Pero, como le decía, lo que yo estoy mencionando cuando su compañera dice deduce, lo único que estoy haciendo es para que ustedes no se equivoquen. ¿De acuerdo? Porque, como bien es cierto, su compañero dice, ambos tienen tanto predicción como saberes previos, pero en el examen buscan la precisión. Mejor buscan en este caso que respondas como ellos desean, no como tú consideras. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de la 3, dice, determina la determinación de objetivos. Dice, Lecce observa el título, El amor en los tiempos del cólera y... ¿Y cuál vendría a ser, chicos, en este caso la palabra que tendríamos que completar ahí? Objetivos. Leerá el texto para. Leer el texto para saber, ¿no es cierto? Dice, para una exposición y debe saber sobre la temática e inicia su lectura. Lógicamente acá lo más correcto sería que haya una sola palabra, pero se está empleando algo más, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la palabra para siempre viene a ser, o para qué vendría a ser una finalidad también. Ahora, chicos, dice formulación de preguntas. Al observar la portada que tiene como título Sálvese quien pueda, que está ahí, esa portada de Andrés Schopenhauer, Andrés expresa. ¿Qué pregunta, chicos, podríamos poner ahí, en esta partecita? ¿Quién, no es cierto? Yo podría preguntar aquí, ¿quién debe salvarse? Otra pregunta, chicos. ¿Cuál? Correcto, ¿cuál, no es cierto? En este caso, ¿cuál? No se puede escribir. ¿Cuál es, en este caso, el riesgo? Y por último, Conocer. ¿cómo si su información es actualizada? Puede poner si es que, ¿no es cierto? Si es que su información es actualizada. Ahora, chicos, vamos a tener, dice, observa la portada del texto y el título de dice que lo acompaña. Luego, acá hace falta luego también, luego desarrolla las estrategias de aproximación. Portada 1. Chicos, aquí te dice, encuentra el intruso. Chicos, dice, activamos nuestros saberes previos. Dice, traemos a colación que los personajes son. Chicos, ¿quiénes están sentados en esa mesa? Blancanieves. Aquí observamos en el caso de a Blancanieves, ¿no es cierto? Y chicos, ¿y Blancanieves con quién lo podríamos relacionar? Cuentos fantásticos. ¿Cuántos? Con la brujita, ¿no es Una cierto? manzana. Ajá, y tanto Blancanieves como la bruja tienen en común la manzana, puesto que la bruja, o que era la reina, ¿no es cierto?, se disfraza de anciana bajo un conjuro para poder engañar a Blancanieves y darle una manzana envenenada para que la pueda matar. Entonces, guardan relación con la manzana. Y chicos, ellos tres que están aquí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los personajes que se encuentran coritos? Adán y Eva. Ajá, vendría a ser Adán y Eva, pero solamente Adán y Eva. Y las serpientes. ¿Y la suegra? ¿Cómo se llama la suegra? Y la serpiente, ¿no es cierto? Y la serpiente. Ahora, chicos, ellos también tienen algo que ver con la manzana. Puesto que la serpiente, ¿no es cierto?, engaña a Eva y esta, ¿no es cierto?, le da, dice, el fruto prohibido al pobre de Adán, ¿no es cierto? Entonces, ahora, chicos, ¿quiénes son ellos dos? Activando sus conocimientos previos. ¿Quiénes son ellos dos?
Robin Hood, creo que. No. ¿Campesinos? Es contemporáneo Robin Hood, pero no es Robin Hood. No se le ve muy bien. No se le ve, vamos a hacer un zoom. De acuerdo, vamos a hacerle crecer. Ahí está, chicos. ¿Quiénes son ellos dos? ¿Cazadores? ¿Alguna vez, chicos, ustedes han escuchado o leído acerca de la historia de un hombre que le obligan a tirar una flecha a su hijo? Ah, sí, profesor. A ustedes alguna vez, a ese hombre, ¿no es cierto? Ese personaje se llama Guillermo Tell, ¿no es cierto? Y él es Guillermo Tell. Y su hijo es Guillermín. Entonces, como se llama, tendríamos ahí, ¿no es cierto?, a estos dos personajes que también tienen que ver con la manzana, porque a él le pone la manzana y con la ballesta, ¿no es cierto?, hace que el padre, para salvar la vida de ambos, puedan tirarle o dar, ¿no es cierto?, con la flecha en la manzana. Ahora, chicos, ya tengo solamente 4. ¿Quién vendría a ser el intruso? Esas dos personas que están al lado. Ellos dos. Sí, porque el otro le cayó en la manzana en la cabeza y descubrió sobre la gravedad. Chicos, si ellos dos son, en este caso, los intrusos, ¿quién es él, el viejito? Correcto. Él es Isaac Newton, ¿no es cierto? Lógicamente, Isaac Newton es aquel que propone la teoría de la gravitación universal. Estaba sentado debajo de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza y se le ocurrió, ¿no es cierto? Ahora, chicos, tengo a estos 3. ¿Quién de ellos es el intruso? ¿El señor de camisas con rayas? El señor de la camisa con rayas. Perfecto, él es el intruso. ¿Por qué, chicos? ¿Quién es él? Bill Gates. Bill Gates. Y cuando hablamos en el caso de algún creador actual que tenga que ver algo con la manzana, ¿quién era? Steve Jobs. Steven Jobs, ¿no es cierto? El dueño de Apple. Por lo tanto, el intruso es Bill Gates. Pero ¿quiénes son ellos, chicos? Estos dos, esta pareja que están sentados aquí. Alicia, creo. El chico es Paris, ¿no es cierto? Tetis, o Hera, que es la diosa de la discordia, ¿no es cierto? Que como era la diosa de la discordia y siempre provocaba en este caso discordia, en el cumpleaños de no me recuerdo quién, no es invitada ella, ¿no es cierto? Y entonces todos los que estaban en una mesa donde comían todos los dioses, Tetis o Hera tira una manzana, ¿no es cierto?, de oro con la leyenda para la diosa más bella. Y como habían 3 diosas ahí, ¿no es cierto? Las 3 diosas dicen, bueno, esa manzana es mía. Y las dices, es mía, ¿no es cierto? Entonces, y Zeus dice, bueno, pues, para que podamos saber quién es o de quién es la manzana, hay que decirle a Paris que pueda elegir a la más bella, ¿no es cierto? Y todas las mujeres tratan de darle algo a Paris. Y sencillamente Atenea, ¿no es cierto? O Afrodita le da a Helena, que es la esposa de Menelao, creo, ¿no es cierto? Que era en este caso el dios bueno, perdón, el rey de... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, se la da y entonces él elige a ella. Entonces, chicos, dicen, ¿no es cierto? Trae a colación que los personajes son Guillermo Tell y su hijo, Adán y Eva, la serpiente, Blancanieves, la bruja. Puede ser Hera, o podría ser en este caso Atenea. Tendríamos a Paris y a Isaac Newton. Lógicamente, chicos, dice, ¿cuál era el intruso? Bill Gates. En este caso el intruso era Bill Gates, ¿no es cierto? Bill Gates. Profesor, Y chicos, dice, dime, te escucho. no entiendo por qué lo reconocieron como Bill Gates. Es que Bill Gates no tiene nada que ver con la manzana. ¿No es cierto? Decíamos, el que debió estar sentado ahí frente a su computadora
no debería ser Bill Gates y no debería ser Steve Jobs. Pero lógicamente, aquí estamos viendo, en este caso, saberes previos, ¿no es cierto? Estamos activando nuestros saberes previos. Por eso es que te buscan al intruso, ¿no es cierto? El intruso, como decía, vendría a ser Bill Gates. Chicos, ¿cuál vendría a ser el objetivo? Dice, leemos el texto o observamos, en este caso, la imagen con el propósito de... Relacionar. Podríamos tener dos cositas, ¿no es cierto? Uno, ubicar al intruso, u otro vendría a ser, en el caso, saber la historia con respecto a la manzana. O como su compañero decía, relacionar, en este caso, a todos esos personajes con la manzana. Ahora, chicos, vamos a tener, dice, formulemos preguntas, o vamos a formularnos preguntas con respecto a la siguiente obra. Doppelganger. Chicos, ¿qué vendría a ser el doppelganger? Tu gemelo malvado. Vendría a ser en este caso, si voy a hacerme una pregunta, ¿no es cierto? Y decíamos que en la formulación de preguntas, chicos, ¿cómo se formulan las preguntas? Decíamos que eran variadas, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuál? Y lógicamente vamos a tener qué significa esa palabra. ¿No es cierto? Pueden ser, como decía, otras preguntas más, pero vamos a poner qué significa esa palabra. Y como su compañero menciona, el doppelganger significa en este caso que todos tenemos una persona semejante a nosotros en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos un doble. Y también habla acerca de la en este caso de la bipolaridad, o como su compañero dice, de gemelos malvados, ¿no es cierto? En este caso, personajes antagónicos. Ahora, chicos, vamos a contextualizar la teoría, o contextualización teórica. Te menciona, dice, ¿qué son las estrategias? Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, dice, acerca del camino más adecuado que hay que tomar. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección, la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objeto existe, además de autocontrol, es decir, la supervisión y la evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. Como señala Valls en 1990, las estrategias tienen en común con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. Dice que, bueno, lo menciona Isabel Solé en Estrategias de Lectura, 8ª edición. Dice, aprender a leer supone no solo el aprendizaje y automatización, sino fundamentalmente el aprendizaje de diversas estrategias que facilitan la combinación de la información del texto y la que procede de los conocimientos del lector para construir la representación del significado global del texto. Por consiguiente, la práctica docente respecto de la lectura y las habilidades de comprensión deberían experimentar cambios significativos en cuanto al qué y cómo enseñar. Lo menciona en este caso otra chica, que es Gabriela Inclán, en Una historia sin fin, crear y recrear, texto México Fundación, etc. Bien, chicos, entonces lo primero que nos va a pedir aquí vendría a ser responder si las siguientes interrogantes vendrían a ser verdaderas o falsas. Chicos, la primera dice, ¿las estrategias facilitan construir la representación del significado global del texto? Verdadero. Eso vendría a ser verdadero o falso. Lógicamente, como su compañero menciona, esta vendría a ser verdad, ¿no es cierto? Viene a ser una verdad o verdadero. Chicos, las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas acerca del camino más adecuado que hay que tomar. Verdadero. También vendría a ser en el caso de verdaderas, ¿no es cierto? Te menciona en el texto porque todas estas preguntas son de manera literal. Te están repitiendo lo mismo que está en el texto. ¿No es cierto? Dice además del autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos. Ahora, chicos, dice en el caso de un componente esencial, lo que estaba justo leyendo, dice de las estrategias, es el hecho de que implican autodirección, la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe, así como el autocontrol.
Eso, chicos, ¿es Verdadero. verdadero o falso? Verdadero. Ahora, chicos, yo podría mencionar que la última es falsa. ¿Sería correcto? Falso. No, es verdadero, profesor. Es falso que sea falso, ¿no es cierto? En este caso es verdadero. Chicos, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro. ¿En su práctica está igual, chicos? La primera, no. La B y la D creo que son iguales. Sí, pero en su práctica está igual. Sí. Ok, porque tuve un comentario de un alumno que me dijo, profesor, las prácticas no son iguales. Tengo una alumnita en ¿cómo se llama? Que revisó de la clase anterior que hice con el salón 104 o 154 y me dijo, profesor, las prácticas no son iguales. Pero no me dijo dónde. No me dijo dónde. Entonces, bueno, hasta ahí entonces estamos iguales. Vamos a ver dónde estaría la diferencia. Vayamos en el caso de bloque teoría. Dice, la formulación de preguntas promueve el pensamiento de orden superior dado que. Lógicamente, chicos, hablábamos de la formulación de preguntas. Y chicos, decíamos en el caso de la formulación de preguntas, aquí encontrábamos, aquí. ¿Dónde, por qué, cuándo? Sí, pero decíamos que encontrábamos a alguien, porque cuando hablábamos en el caso de las predicciones, decíamos que las predicciones tienen, en este caso, ¿El diccionario? lo que era que podía ser razonable y podía fallar. Pero además mencionaba que en la formulación de preguntas teníamos a un tipo de lector. ¿Cómo se llama, chicos, este lector? El lector autónomo, ¿no es cierto? Y decíamos que el autor autónomo no solamente se limitaba a responder preguntas, sino que preguntaba, estimulando en este caso, ¿qué estimulaba, chicos? Las preguntas. Estimulábamos, dice, en este caso, se me fue la palabrita. En este caso, lo más amplio, el conocimiento, etcétera. No recuerdo bien ahorita la palabra. Pero, chicos, estimula ello. Y te dice que es un orden de tipo superior, ¿no es cierto? Tiene un orden de tipo superior. Entonces, jóvenes, dice, la formulación de preguntas promueve el pensamiento de orden superior, dado que eleva la capacidad de evocación y análisis, el lector demuestra que ha comprendido el texto, motiva, incentiva el inicio de la lectura, estimula solo la capacidad de evaluación o requiere del análisis, síntesis y evaluación. Estimula los niveles más altos del pensamiento. Es lo que hace. Estimula los niveles más altos del pensamiento. Ahora, chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso la respuesta? La A, la B, la C, la D o la E. Yo considero que la A. Cuando mencionas en el caso dice que eleva la capacidad de evocación y análisis, la evocación, chicos, viene a ser el recuerdo. Y lógicamente, de entre todas ellas, jóvenes, ¿quién es aquel que aplica el recuerdo? Los saberes previos, ¿no es cierto? Los saberes previos. Y más como que se inclina a los saberes previos que a la formulación de preguntas. Ahora, siempre cuando hablamos en el caso del estímulo, o podríamos tener la motivación, dos cositas que podrían llegar a ser. Una, la predicción, porque la predicción también estimula o motiva. Si alguien pone su predicción hoy, dice Perú va a ganar el próximo partido a Chile 3-0. Hacen una apuesta, ¿no es cierto? Y de alguna manera va a motivar o estimular a que tú puedas ver el partido. Mejor entonces, la predicción estimula o motiva. Las preguntas, de alguna manera también, estimula o motiva. Permítanos un favor. Las preguntas tienen relación con las predicciones, entonces, profesor. Las preguntas no. Cuando decíamos en el caso de que el lector autónomo, ¿no es cierto? En este caso, dice que las preguntas, o cuando tú haces una pregunta, estimulas el nivel más alto del pensamiento. Entonces, cuando hablas de estímulo o motivación, ¿no es cierto? Está hablando casi lo mismo. Pero sobre todo la motivación y estímulo viene a ser en este caso de las hipótesis. Por eso no lo voy a tomar en cuenta ni a la C ni a la D. Aquí, chicos, la respuesta vendría a ser que requiere del análisis, síntesis y evaluación.
Jóvenes, cuando hablamos, dice, la formulación de predicciones y la determinación de objetivos sobre el contenido del texto a leer, se dan a partir de los o las rótulos, pictogramas, tejuelos, los subtítulos o los sumillados. Profesor, disculpe. Escucho. Profesor, en la pregunta número 1, el enunciado B y D son lo mismo. Determina qué proposiciones son verdaderas o falsas. La pregunta número 1 en Romanos, sí, la alternativa B y D son lo mismo, ¿no es cierto? Por eso les preguntaba, ¿es correcto que yo ponga aquí falso? No, no es cierto, puesto que si en la B habíamos dicho que era verdadero, entonces esto era verdadero. Bueno, no le puse, vamos a ponerle entonces verdadero. Esa era mi pregunta, ¿no es cierto? Decía, ¿es correcto que yo en la alternativa D ponga verdadero? O perdón, falso. Entonces, si lógicamente, si te diste cuenta que hay una repetición entre la B y la D, lógicamente la última tiene que ser verdadera. Chicos, cuando... Ok, linda. Chicos, cuando hablamos en el caso de la 2, dice la formulación de predicciones y la determinación de objetivos sobre el contenido del texto a leer se dan a partir de los rótulos, pictogramas, tejuelos, subtítulos o sumillados. Aquí, a simple vista, chicos, uno de ellos se va. ¿Quién sería, chicos? Rótulos. Sumillado. Correcto. Si hablamos en el caso de estrategias antes de la lectura, ¿no es cierto? Y si tendríamos en cuenta las estrategias durante la lectura, la sumilla pertenece, ¿no es cierto?, a otro. Decíamos que la sumilla viene a ser la síntesis o el resumen de la idea principal y no tendría nada que ver con las estrategias antes de la lectura. Por lo tanto, la 5 se va. Y tal parece que, ¿no es cierto?, nadie ha incluido a la número 5. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de los subtítulos, si tendríamos los subtítulos, sí, ¿no es cierto? Tiene que ir, porque debajo de un rótulo, que viene a ser la idea principal, que también está aquí, tiene que ir en este caso los subtítulos. Entonces, la 1 y la 3 necesariamente tienen que estar. Y chicos, tengo aquí la 1 y la 3, y también tengo aquí la 1 y la 3, ¿no es cierto? Y tengo también la 4. Oh, perdón, la 1 y la 4, no la 3, la 1 y la 4. Chicos, ¿qué es un pictograma? Son los diferentes o las diferentes imágenes que tienen las portadas, ¿no es cierto? Entonces debe estar 1, 2 y 4. Pero aquí te dice la 3. Chicos, ¿saben qué es un tejuelo? No. Cuando tenemos un libro, ¿no es cierto? Cuando tú vas a una biblioteca, así cuando estés en la universidad, vas a tener que buscar información a través de libros, porque los profesores son muy vivos, ¿no es cierto? Saben que puedes buscar tú la información a través de Internet. Y como hay libros que no, digamos que son bajo precio, bajo costo, entonces te dan a pedir bibliografía que solamente la universidad contiene o tiene. Y los tejuelos van a ser unas pequeñas, en este caso, o unos papelitos, en los cuales está el número y el código de ese libro. Cosa que cuando tú vas a la biblioteca le pides, ¿no es cierto?, a la persona que te va a entregar el libro, le dices, tú vas a tener, hay una gran cantidad de computadoras en la universidad, tú buscas ese libro, sacas el código, vas y le dices, señora, necesito este libro, solamente con el código. Es el tejuelo. Lógicamente el tejuelo no forma parte, pero si tendríamos, chicos, que forzar una respuesta, ¿cuál sería ella? Lógicamente la respuesta vendría a ser la E, ¿no es cierto? Ahora, chicos, dice, usualmente la formulación de preguntas se realiza y la formulación de preguntas también se realiza o está. ¿Cuál vendría a ser, chicos, aquí la respuesta? Ajá, correcto. Vendría a ser en este caso que ambos pertenecen a estrategias antes de la lectura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la respuesta a la alternativa E. Chicos, en la 4 dice, ¿qué alternativa muestra lo incorrecto sobre la estrategia de formulación de predicciones? Su aplicación motiva el inicio de la lectura, desarrolla la creatividad en el lector, se debe aplicar después de la activación de saberes previos, se basa implícitamente sobre los saberes previos o es de carácter falible. Sí. La C. Ajá, correcto. Aquí viene a ser, lógicamente, la alternativa C. Decíamos, ¿no es cierto? ¿Qué hace la predicción? Motiva el inicio de la lectura, ¿no es cierto? Lo va a motivar a la lectura.
Dice, desarrolla la creatividad del lector, ¿no es cierto? Al tú dar una predicción, lógicamente estás motivando, estás incentivando la creatividad. Dice, se basa implícitamente sobre los saberes previos, lo que decía su compañero, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a predecir algo, tenemos que predecir bajo el fundamento de un saber previo. Es de carácter falible. Chicos, ¿qué significa la palabra falible? Que puede fallar, ¿no es cierto? Es falible, puede fallar. Y lógicamente decíamos al inicio que no existe en este caso una ubicación u orden dentro de las estrategias de antes de la lectura y por ello la que se va a la alternativa C. Chicos, dice, no es un objetivo adecuado para la lectura. Leer con la finalidad de motivar un estado de conocimiento, leer a razón de validar un escrito, leer a razón de complacerse, leer para obtener una información de carácter general o leer para aplicar el subrayado. Súper sencillo, chicos. ¿Cuál vendría a ser en este caso un objetivo adecuado para la lectura? La I. Ajá, vendría a ser en el caso. Cuando dices la A, ¿no es cierto? Dice con la finalidad de modificar un estado de conocimiento, lógicamente lees para informarte, ¿no es cierto? Y si tú te informas, modificas tu estado de conocimiento. De no saber a saber. Por lo tanto, la A es correcta. Vas a leer, dice, para validar un escrito también, ¿no es cierto? Todo es correcto, excepto que vayas a leer para aplicar el subrayado. Porque el subrayado también estaría dentro de la estrategia durante la lectura, ¿no es cierto? Y por ello la que se va a la alternativa E. Chicos, dice, los pictogramas, tejuelos, títulos y subtítulos son identificados como, vuelven a utilizar, en este caso, los tejuelos. Pero bueno, chicos, serán elementos textuales o paraverbales, elementos textuales, elementos paratextuales, paraverbales y paralingüísticos, elementos de la portada o elementos del libro. Elementos textuales. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta? La B. Ajá, si hablamos en el caso de que podría ser la alternativa de Dito, la D, ¿no es cierto? Elementos de la portada. Hay que recordar, decíamos, que el tejuelo no es parte de la portada, ¿no es cierto? El tejuelo se encuentra, en este caso, al costado o en el lomo del libro, y cuya finalidad solamente es, en este caso, la ubicación del libro, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es un elemento de portada, tampoco vendría a ser, en este caso, gracias a la palabra tejuelo, no podría ser un elemento del libro. Ahora, chicos, ¿qué significa cuando dice elementos textuales? Los elementos textuales te hablan, en este caso, del contenido que tiene el texto. Y, lógicamente, si bien es cierto, puede tener relación con los pictogramas, títulos y subtítulos que tiene el libro, pero no necesariamente eso es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, esta tampoco sería porque tiene la palabra textual. Aquí también tiene la palabra textual y por ello todos estos elementos que estamos viendo son elementos paratextuales, paraverbales o paralingüísticos. ¿De acuerdo? Tienen esos tres nombres. Ahora, chicos, dice, identifica cuál de las siguientes proposiciones no corresponde a una formulación de preguntas. Raúl quiere saber cuáles son los saberes previos para elaborar una infografía. La determinación de objetivos guía a la formulación de preguntas o no. ¿Dónde y cómo sucedieron los hechos trágicos? ¿La D? Según Solé, la interrogante, ¿qué sé del tema posibilita la actividad o la activación de saberes? Y Sadid especula que la temática de la novela es una distopía o realmente evocó su saber previo. Chicos, ¿quién me dijeron, cuál me dijo la respuesta o la alternativa? La D, profesor. Ajá, correcto. En este caso viene a ser la D, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de formulación de preguntas, decíamos que van a ser todas menos que sé, que vendría a ser en este caso los saberes previos, para qué, ¿no es cierto? Que vendría a ser en este caso de los objetivos. Y tendríamos en el caso de qué tratará. Y cuando hablamos en el caso de qué tratará, vendría a ser en este caso de las predicciones, ¿no es cierto? Dice, Raúl desea saber cuáles. Lógicamente, no es que sé para qué o de qué tratará, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una pregunta. Dice, la determinación de objetivos guía a la formulación de preguntas o no. Lógicamente, si hablo de objetivos, podría ser un objetivo, podría ser la respuesta. Pero al estar entre signos de interrogación, ¿no es cierto?, me indica también que es una pregunta. Por ello, esto también es correcto. Dice, ¿dónde y cómo? Preguntas. Sadie especula, ¿no es cierto? Podría ser una predicción, pero al igual que la alternativa B, al estar
entre signos de interrogación, me indica que es una pregunta indirecta, ¿no es cierto? Que se podría relacionar con la predicción, pero sigue siendo pregunta que no responde a esas tres. Y por ello, la respuesta, la alternativa D. Chicos, dice, consiste en adelantarse al texto y suponer la intencionalidad de estructura y destinatario e ideas a partir de títulos y subtítulos. Esta conceptualización, chicos, corresponde a las... La E. Ajá, correcto. Aquí tendríamos en este caso a las estrategias de aproximación, ¿no es cierto? A las estrategias de aproximación. Pero básicamente, si va a tener una intención, bueno, claro, la intencionalidad es un objetivo, la suposición es una predicción, entonces te hace entender que viene a ser la estrategia de aproximación. Chicos, bloque práctico. Dice un docente universitario plantea una pregunta a Luis y como respuesta a este expresa lo siguiente. Isabel Solé formuló que plantear la interrogante de qué trata el texto ayuda a generar predicciones. Dice, determina qué estrategia de antes de la lectura aplicó Luis. La A. Ajá, si te dice, ¿no es cierto?, que un docente universitario plantea una pregunta a Luis y como respuesta este expresa que Isabel Solé formuló que plantea la interrogante de qué trata el texto o de qué tratará el texto ayuda a generar predicciones, lógicamente está hablando de lo que sabe, ¿no es cierto? Y lo que sabe, lógicamente, son saberes previos. Aunque, claro, podríamos pensar de que como tengo la pregunta de qué tratará el texto, podría darse a través de una predicción. Pero, lógicamente, lo que está haciendo es activar sus conocimientos previos. Chicos, dice, identifica la correlación que corresponda. Presenta dos subclasificaciones, promueve el pensamiento de orden superior, se vale de interrogantes, ¿para qué voy a leer? Y propicia y estimula hacia el inicio de la lectura. ¿Cuál vendría a ser, chicos, en este caso la respuesta correcta? La D. La D. ¿La D o la A? La Hay una preguntita que nos, o una alternativa que, bueno, una pregunta, ¿no es cierto? Que, o una de las correlaciones que nos lleva a la duda, ¿no es cierto? Nos pone a la duda, pero nos podemos ir con las demás. Dice, propicia y estimula, chicos. ¿Quién propiciaba y estimulaba la lectura? ¿Quién motiva la lectura? Predicciones. Las predicciones, ¿no es cierto? Las predicciones son aquellas que motivan la lectura. Dice, ¿quién se vale del interrogante ¿para qué voy a leer? Chicos, ¿quién utiliza el interrogante ¿para qué voy a leer? Correcto, vienen a ser los objetivos, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a leer? Dice, promueve el pensamiento superior. ¿Quién, chicos, promovía, en este caso, el pensamiento de orden superior? Preguntas. Las preguntas, ¿no es cierto? Estimula, dice, en este caso, el conocimiento. Ay, chicos, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Ok, porque un ratito apareció otra pantalla. Dice, presenta dos subclasificaciones, y esa es la que me trae un poco confundido, pero claro, la única que me queda vendría a ser en este caso los saberes previos, y por lo tanto la respuesta viene a ser la 4, la 1, la 2, la 3, y por ello vendría a ser la alternativa D, como su compañero mencionaba. Pero chicos, lógicamente, no les he dicho cuáles son las dos subclasificaciones de los conocimientos previos. Los conocimientos previos que tienes tú del autor y los conocimientos previos que tienes de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, esas vienen a ser sus dos subclasificaciones. Ahora, chicos, dice, Mario lee el texto titulado Emasculado intelectual. Chicos, hasta ahí, todas las preguntas están de acuerdo al boletín o a su práctica. ¿O hay alguna que ya ha cambiado? Sí, profesor, todo está bien. Ok, chicos. Dice, vayamos en el caso de la 11. Mario lee el texto titulado Emasculado intelectual. Luego medita e inmediatamente teoriza que su contenido se asocia con lo vinculado a la castración. Dice, identifica qué estrategia de antes de la lectura no aplicó necesariamente Mario.
¿Cuál vendría a ser, chicos, aquí la respuesta? La B. La B. La alternativa B. Dice, Mario lee el título o el texto titulado Emasculado Intelectual, luego medita. Chicos, cuando medita, ¿qué estaría en este caso o qué estrategia estaría aplicando? Formular. ¿Qué fórmula? ¿Preguntas? Ah, no, perdón. Si hablamos en el caso de medita, podríamos poner de recuerda, ¿no es cierto? Y chicos, y si hablamos en el caso de medito recuerda, ¿qué tipo de estrategia estaríamos aplicando aquí? Saberes Los previos. conocimientos previos, ¿no es cierto? Conocimientos previos. E inmediatamente dice teoriza. Chicos, y cuando hablamos en el caso de teoriza, ¿qué vendría a ser? Predicción. Ajá, cuando hablamos en el caso de teoriza, vienen a ser las predicciones, ¿no es cierto? Y lógicamente, aquí están, para aquellos que tal vez puedan tener algo de dudita, ¿no es cierto? Dice, si hablamos en el caso de teoriza, hipotetiza, imagina, induce predicciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a volver a nuestra pregunta. Ahora, chicos, lógicamente esto viene a ser las predicciones. Dice que su contenido se asocia con lo vinculado a la castración. Identifica qué estrategia de antes de lectura no se aplicó necesariamente. Si hablamos en el caso de predicciones, está acá, ¿no es cierto? Solo predicciones, sí se aplicó predicciones. Dice conocimientos previos, sí se aplicó conocimientos previos. Conocimientos previos, nuevamente, ¿no es cierto? Y nuevamente te habla de predicciones. Y lógicamente, los que están ausentes, si podríamos recordar en este caso al SOP o al COP, ¿no es cierto? Sería conocimientos previos, objetivos, preguntas y predicciones. Decíamos, si tendríamos en este caso la predicción y tendríamos el conocimiento previo, lo que me quedó vendría a ser en este caso los objetivos y las preguntas. Y cuando su compañero mencionaba que lo correcto era la B, perfecto, chicos. Vayamos, dice J. Marion Singh, lee el título del texto expuesto y de forma casi inmediata cita que su maestro de neurología recomendó el libro y a sabiendas que se acerca el reto académico del semestre, hipotetiza que su lectura le será útil a ese fin. Por tanto, decide revisarlo. Chicos, dice, identifica qué estrategia de aproximación no aplicó J. Marion Singh. La E. Saberes y formulación de predicciones. Ya, dice, Marion Singh lee el título del texto expuesto y de forma casi inmediata cita. Chicos, cuando hablamos en el caso de la cita, ¿qué tipo de estrategia vendría a ser la cita? Recuerda, saberes previos. ¿Saberes previos? Correcto, la cita viene a ser los saberes previos, ¿no es cierto? Vamos a ver si, sí, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras vamos a ver hasta aquí, ¿no es cierto? Te dice cita, ¿no es cierto? Saberes previos. Entonces, luego te dice que su maestro de neurología recomendó el libro y a sabiendas de que se acerca el reto académico del semestre, hipotetiza. Chicos, ¿qué vendría a ser una hipótesis? Ajá, en este caso, esta viene a ser una predicción, ¿no es cierto? Hipotetiza que su lectura le será útil. Ahora, esta utilidad probablemente podría ser un objetivo, ¿de acuerdo? Vamos a poner objetivo, pero decíamos que probablemente podría ser esta. Ahora, chicos, teniendo en cuenta, dice, ¿cuál de ellas no se aplicó? D. Ah, la D, perdón. Ajá, correcto. Dice, ¿no es cierto? Formulación de preguntas y predicciones. Si tienes saberes previos y predicciones, ¿no es cierto? Esto, bueno, por lo menos predicciones. No puede ser predicción, no puede saber previo, nuevamente saberes. Te habla en este caso de objetivos, que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener aquí la formulación de preguntas. Y con esto, chicos, habríamos acabado lo que vendría a ser la estrategia antes de la lectura, para ingresar a lo que vendría a ser la estrategia durante la lectura. Y chicos, ¿qué otro nombre se le conocía a la estrategia durante la lectura? Síntesis.
Ajá, correcto. A este también se le conoce con la estrategia de síntesis. Y posiblemente en algún momento podría ser solamente estrategia de lectura, pero por ahora, durante la lectura o síntesis. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de estrategias de lectura o durante la lectura, decíamos que lo podría recordar como susú. Ahora, chicos, ¿qué vendría a ser este susú? Subrayado y objetivo. Correcto, viene a ser el subrayado y el sumillado, ¿no es cierto? El subrayado y el sumillado. Cuando hablamos en el caso del subrayado, decíamos que vamos a tener dos tipos de subrayados, aquellos que vendría a ser el subrayado objetivo y el subrayado subjetivo. Y cuando hablamos del subrayado objetivo, teníamos dos tipos de subrayado, el subrayado lineal y el subrayado vertical. Ahora, cuando hablamos en el caso del subrayado lineal, chicos, ¿qué tipo de línea vamos a emplear? ¿Líneas horizontales o líneas verticales? Líneas horizontales. Ajá, lógico, ¿no es cierto? Digo, ¿qué tipo de línea vamos a aplicar? ¿A líneas horizontales o verticales? Lógicamente que vertical no puede ser. Vendría a ser en este caso una línea horizontal. Y si hablamos en el caso de líneas horizontales, dice, vamos a emplearlo a ellos para llegar tanto al tema como la idea principal. Ahora, chicos, y el subrayado vertical, como su nombre mismo lo indica, utiliza líneas verticales, ¿no es cierto? Para subrayar la totalidad del párrafo que contiene tanto el tema como la idea principal. Y lógicamente a este tipo de subrayado, también, perdón, vayamos al subrayado subjetivo. Chicos, decíamos que cuando hablamos en el caso del subrayado subjetivo, teníamos todos aquellos que me indicaban a las palabras cuyo significado desconocía, pero que además podríamos subrayar a los nombres, a las fechas, a las opiniones, comentarios, punto de vista o de interés personal. De acuerdo, probablemente te llamó la atención una frase, ¿no es cierto? Una frase, y entonces subrayas esa frase, ¿no es cierto? Para que le dediques a tu enamorada. Pero esa frase no es porque sea importante para todos, sino sencillamente porque de manera personal te considera importante. Bien, chicos, pero decíamos que al subrayado subjetivo también se le conocía como subrayado de tipo personal. Jóvenes, ¿qué significa la palabra risa? Reír. Esta risa con Z. ¿Qué significa la risa con Z? Como no sabemos el significado, ¿no es cierto? Tendríamos que utilizar un subrayado. Ahora, chicos, si yo le pongo una línea horizontal debajo de la palabra risa, ¿vendría a ser un subrayado lineal objetivo o subrayado objetivo lineal? No, profe. No, ¿es cierto? Claro que no. Claro que no. Porque cuando te menciona que es un subrayado personal, tú puedes utilizar una línea horizontal, podrías utilizar o emplear en este caso un rectángulo, puedes poner un rectángulo, podrías poner una nubecita, de acuerdo, puedes poner un asterisco o sencillamente le podrías resaltar a la palabra. De acuerdo, pero claro, no lo vamos a resaltar tanto porque estamos hablando de subrayados. Y chicos, cuando hablamos en el caso de la sumía, nos menciona que la sumía viene a ser el resumen o síntesis de la idea principal. Ojo, ¿no es cierto? Justamente se le conoce como estrategia de síntesis. ¿Por qué? Porque es parte de la sumilla. ¿De acuerdo? Por eso se le conoce como durante la lectura o estrategia de síntesis. Y además, chicos, decíamos de que a la sumilla viene a ser diferente a lo que vendría a ser el epigrafiado o parafraseo, teniendo en cuenta que tanto la palabra epigrafiado o parafraseo viene a ser aquello que se menciona con tus propias palabras. Y si hablamos de aquello que se da con nuestras propias palabras, podríamos mencionar que son puntos de vista, opiniones, comentarios y argumentos. Ahora, chicos, antiguamente, cuando hablábamos en el caso de estrategias de lectura, a los objetivos lo conocíamos sencillamente como la LL, la que vendría a ser el subrayado lineal y otra que vendría a ser el subrayado lateral. Pero en un examen de admisión, vino este tipo para reconocer este tipo de subrayado, pero no vino la palabra vertical, sino vino la palabra lateral. ¿De acuerdo? Vino la palabra, pero no vino lateral, sino vino vertical, al revés. Y entonces desde ahí nosotros utilizamos la palabra subrayado vertical. Y lógicamente muchos chicos decían, profesor, pero no hay respuesta. Y le decía, ¿cómo que no hay respuesta? Sí, no hay la palabra lateral. Y decíamos, pero bueno, pues el subrayado lateral utiliza líneas verticales
Y supuestamente, ¿no es cierto?, el profesor que hizo la pregunta utilizó como respuesta la vertical. Entonces, en el siguiente examen pasó lo mismo y tuvimos que cambiarlo a vertical. Ahora, chicos, siempre menciono, si tuvieran que cambiarle otro nombre al subrayado lineal, ¿cuál sería ese nombre? Chicos, ¿con qué otro nombre podríamos reconocer al subrayado lineal? Recto. En este caso, ¿qué tipo de línea es? Un subrayado horizontal, ¿no es cierto? También le podrían conocer como subrayado horizontal. Ahora, chicos, y si te pusiese en este caso la sumilla o la estrategia durante la lectura, pero no viene ni durante ni de síntesis, ¿cuál podría ser la otra palabra que puede ir? Podría ser en el caso de resumen, ¿no es cierto? Puede ser en el caso de resumen. Y así, chicos, como les digo, hay tantas preguntas en los exámenes de admisión que le cambian por un sinónimo. ¿De acuerdo? Y hay muchos chicos, sobre todo aquellos del área 1, que son muy parametrados a la respuesta. Por ejemplo, en plan de redacción, hubo una vez una pregunta, en este caso, a través de la cronología. Y la alternativa decía secuencialidad. Y una chica dijo, no, profesor, no hay respuesta. Pero le digo, pero si la cronografía puede ser igual que la secuencialidad, ¿por qué no has marcado secuencialidad? Porque no existe la secuencialidad. Ahora, había uno que decía científico académico. Así se denomina esa partecita o ese elemento de plan de redacción, científico académico. Y en la lectura decía académico científico. Igualito, los chicos del área 1 decían, profesor, no hay respuesta porque lo correcto debe ser esto. Está bien, chicos, puede ser. Pero ¿en qué te beneficia haber dejado una pregunta en blanco? En nada, ¿no es cierto? Si fuese como San Marcos, que te quitan preguntas por cada respuesta errónea, en ese caso sí. Pero si tú consideras que no hay respuesta, siempre digo, trata en este caso de forzar una respuesta. No les cuesta nada, ¿no es cierto? Fuerzan una respuesta, dan como válida esa respuesta y ganaste tus puntos. Entonces, chicos, no nos parametremos, ¿de acuerdo? Con solamente cuando te dice el lineal lateral, pueden cambiarlo, ¿no es cierto? Lineal por horizontal, pueden cambiar el lateral por el vertical, pueden ponerle en este caso estrategia en lugar de durante, puede ser síntesis o puede ser estrategia de resumen. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta los sinónimos de las palabritas. Ha pasado muchas veces. Estos días yo he hecho seminario para el examen que viene con los chicos de acá del CEPRE y les mostraba esa cantidad de preguntas que cambiaban el nombre. Bien, chicos, vayamos en el caso de estrategias de lectura. Decíamos que teníamos al subrayado. Chicos, ¿cuántos tipos de subrayados teníamos? Dos. Dos, ¿no es cierto? Objetivo y subjetivo. Cuando hablábamos en el caso del objetivo, decíamos lineal y vertical, que en el caso de lineal utilizaba líneas horizontales, que servían en este caso para hallar tanto el tema como la idea principal. La vertical utilizaba líneas verticales para hallar la totalidad o para subrayar la totalidad del párrafo que contenía tanto el tema como la idea principal. Decíamos que el subrayado subjetivo iba a ser aquella palabra cuyo significado desconocíamos y también podríamos subrayar, en este caso, los nombres, fechas, opiniones, comentarios. Y a este tipo de subrayado, chicos, también, ¿con qué otro nombre se le conocía? ¿Cuál, profesor? Perdón, disculpe. A subrayado subjetivo, ¿con qué otro nombre, chicos, también se le podía conocer? Subrayado personal. Ajá, vendría a ser en este caso al subrayado de tipo personal. Oh, me olvidaba. Alguna vez pusieron, en lugar de objetivo, le pusieron subrayado relevante. Y la palabra relevante, lógicamente, significa importante. Y chicos, si el subrayado objetivo era relevante, ¿con qué otro nombre se le podría conocer al subrayado subjetivo? Importante. No. Irrelevante. Correcto. Vendría a ser en el caso del subrayado irrelevante. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de la palabra relevante y la palabra irrelevante, ¿qué tipo de antónimos por su forma vendría a ser? Morfológico. Ajá, correcto. Vendría a ser en este caso un antónimo morfológico. Pero, chicos, dice desarrolla. Increíblemente, este texto que están viendo ustedes
Lo puse en el año 2019. Dice, los coronavirus, ¿no es cierto?, COVID, son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus, causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas. Transmisión zoonótica. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. Como decía, el año 2019 yo ponía esta lectura sin predecir, ¿no es cierto?, que un año después teníamos esta pandemia. Ahora, chicos, lo primero que tengo que hacer, como en todo texto, es hallar, en este caso, a mi tema. Y al tema se halla subrayando las primeras palabras de cada oración. Ahora, chicos, una vez que he subrayado las primeras palabras de cada oración, pregunto, ¿no es cierto?, ¿cuál de ellas vendría a ser aquella que me da, chicos, mayor información? ¿El coronavirus, un nuevo coronavirus, los coronavirus, de acuerdo con o además? Los coronavirus. Ajá, pero este coronavirus sería esta primera del primer párrafo o esta primera o esta segunda del segundo párrafo. Te dice, ¿no es cierto? Los coronavirus son, dice, los coronavirus son. Y ojito dice, los coronavirus se pueden contagiar. En este caso, chicos, ¿quién me da mayor información? ¿La primera o la segunda? Primera. La primera, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que el coronavirus viene a ser mi tema. Y que cuando menciono que son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, esta viene a ser mi idea principal. Entonces, chicos, tendría un subrayado A, un subrayado B, tendría un subrayado C y un subrayado D. Teniendo en cuenta, chicos, ello, ¿qué vendría a ser el subrayado A? ¿Qué tipo de subrayado he aplicado aquí? Lineal. Lineal. Ajá, vendría a ser un subrayado objetivo lineal, ¿no es cierto? Lo correcto es llamarlo objetivo lineal. Y en el caso, chicos, de la B, ¿qué tipo de subrayado vendría a ser? Vertical. También vendría a ser objetivo vertical, ¿no es cierto? Y chicos, si hablamos en el caso de la C, la palabra zoonótica, en este caso la C o la transmisión zoonótica o solamente la zoonótica, vendría a ser un subrayado subjetivo, ¿no es cierto? Decíamos que es un subrayado personal o subjetivo porque podríamos utilizar cualquier tipo de señal o signo. Ahora, chicos, en el caso de la D, ¿qué tipo de subrayado estaría empleando? ¿Sumillado? No, todavía no entramos al subillado. Subjetivo. Ah, sigue siendo en este caso un subrayado subjetivo, ¿no es cierto? Sigue siendo un subrayado subjetivo. Por más que esté empleando líneas horizontales, ¿no es cierto? No podría ser un subrayado lineal, puesto que no es ni el tema ni la idea principal. Solamente es una forma como algunas personas, incluyéndome, cuando conozco o cuando no sé el significado de una palabra, lógicamente tienes que subrayar, ¿no es cierto? Y lo general, lo más sencillo, es ponerle una línea horizontal. Ahora, chicos, decíamos en el caso de estructuras o estrategia de lectura. Volvemos ahora con la sumilla. Y cuando hablaba, como su compañera mencionaba, chicos, ¿qué era la sumilla? Resumen. Ajá, viene a ser el resumen o síntesis de la idea principal. Y además decíamos que deberíamos de diferenciarlo de aquello que vendría a ser, ¿qué, chicos? Debe ser o es diferente de lo que vendría a ser en este caso el epigrafiado o parafraseo. Y recordando, jóvenes, ¿qué significaba la palabra epigrafiado o parafraseo? Puntos de vista, opiniones, comentarios, argumentos. Ajá, decíamos que va a ser aquello que tú vas a mencionar con tus propias palabras. Y en cristiano, ¿no es cierto? Porque algunos no entienden con tus propias palabras. Dices, oye, es aquello que dices con tus propias palabras. Dice, ¿pero qué es con tus propias palabras? Lógicamente viene a ser tu punto de vista, tu opinión,
tu comentario o tu argumento. Y siempre, siempre, siempre para hallar un argumento tendría que responder la pregunta ¿por qué? ¿No es cierto? La pregunta es ¿por qué? Ahora, chicos, dice ejemplo, texto. Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Para aplacar tramposamente esos apetitos nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela, bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Lo menciona en este caso Mario Vargas Llosa en La verdad de las mentiras. Chicos, dice, ¿cuál sería la sumida adecuada para el texto anterior? Vidas que no se tienen, justificación de las ficciones, deseos de inconformidad, descontento por las novelas o vidas paralelas. No sé. Deseos de inconformidad. Chicos, ¿eso será la correcta? La A. Vidas que no se tienen. Como le decía, ¿no es cierto? Como habíamos desarrollado en esta partecita aquí, lo primero que tengo que hacer, chicos, ¿qué cosa es? El tema. Hallar la cantidad de oraciones y gracias a ella hallar en este caso el tema y mi idea principal. Entonces, lo primero que tengo que hacer dice, los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, ricos y pobres, geniales o mediocres, célebres o oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Puntito, ¿no es cierto? Para aplacar tramposamente esos apetitos nacieron las ficciones. Puntito. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. Puntito. En el embrión de una novela o de toda novela, bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Ahora, chicos, voy a subrayar las primeras palabras de cada oración. Los hombres, para aplacar, ellas se escriben y en el embrión. Chicos, de todo lo que he subrayado, ¿cuál vendría a ser aquella que me da mayor información? La primera, segunda, tercera, cuarta o quinta oración. O perdón, la cuarta oración. La primera. La primera. La primera, ¿no es cierto? Entonces, podría entender que mi tema sería los hombres. Ahora, mi tema, al ser en este caso la sumilla, ¿no es cierto?, el resumen de la idea principal, y si esta vendría a ser mi idea principal, necesariamente tiene que tener a mi tema, a los hombres. Y busco vidas que no se tienen, justificación de las ficciones, deseos de inconformidad, descontento por las novelas y vidas paralelas. Y no encuentro a hombres en ninguna parte. Ahora, puede ser otra, ¿no es cierto? Quizá hombres no, pero puede ser tal vez ricos o pobres, o podría poner geniales y mediocres, o célebres u oscuros, ¿no es cierto? Y veo, entre ellos, tan pocos no hay. Lo único que quizá podría encontrar, vida distinta de la que viven. O vidas que no se tienen. Posiblemente podría ser. Hasta ahí, la alternativa es la que más se acerca. Pero si por un caso no hay ninguna de esas palabras, busco, ¿no es cierto? Para aplacar, ellas se escriben o en el embrión. Chicos, después de los hombres, ¿quién vendría a ser la otra palabra que me da mayor información? En el embrión. No. No, perdón, para. Chicos, ¿quiénes son ellas? Lógicamente estamos utilizando una referencia textual, ¿no es cierto? Una anáfora. Pero ¿quiénes son ellas? ¿Las mujeres? Seguro que serían mujeres, pero en el texto no hay mujeres. ¿Quiénes son ellas, chicos? Las ficciones. Las ficciones, ¿no es cierto? Las ficciones. Y dice, para aplacar tramposamente esos apetitos nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela hay una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Entonces, chicos, ¿cuál sería el tema del cual estamos hablando? Vendría a ser las ficciones, ¿no es cierto? Y la respuesta vendría a ser la justificación de las ficciones. Pregunta también que vino en el examen, en un examen de admisión. Ahora, chicos, dice sumillado. El sumillado menciona que consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del texto. Debe ofrecer, dice, un contenido claro, conciso y comprensible, de manera que el lector no necesite acudir al texto original para comprender las ideas básicas, sino solo para encontrar los detalles.
En otras palabras, el resumen te sirve como registro para conservar la información principal de un texto. Lo más importante que son anotaciones al margen del texto, ¿no es cierto? Acá podrías poner tu sumilla, por ejemplo. Ahora dice, paso para la elaboración de la sumilla. Leer en forma completa el texto original para poder así poder tener una visión completa del texto. Releer y subrayar en el texto las ideas esenciales, lógicamente para llegar al tema y la idea principal. Releer la información subrayada y eliminar todo aquello que no contribuye al contenido general. Realizar un borrador. Este paso se puede suprimir, pero es aconsejable realizarlo para tener o poder tener una visión completa de lo que se pretende sumillar. Se debe utilizar, dice, los conectores siempre y cuando el texto te da del texto de la sumilla te lo permita o lo permita. Y finalmente revisar el texto por última vez, leer lo sumillado para asegurar o reforzar la conexión entre las ideas. La conexión entre las ideas debería ser. El parafraseo. Parafrasear no es un resumen de las ideas principales. Parafrasear es un ejemplo, por ejemplo, sustituir palabras con sinónimos, usar diferente orden de palabras, variar parte del discurso y usar activa y voz pasiva. En otras palabras, parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. Chicos, entonces decíamos que el sumillado viene a ser el resumen de la idea principal y el parafraseo mencionábamos que es utilizar palabras como si fueran tuyas, ¿no es cierto? Con tus propias palabras. Ahora, chicos, si pongo por ejemplo, dice, considerando el siguiente texto, determina lo correcto sobre las estrategias de lectura que se emplean. Los coronavirus o COV, ahí habíamos leído hace un ratito también esto, son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Chicos, si tuviesen en este caso 1, tipos y síntomas de los coronavirus, y 2, los coronavirus son peligrosos porque mataron a más de 1 millón de personas, chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso el sumillado y cuál vendría a ser el epigrafiado? El tipos. Ajá, cuando hablamos en el caso de los tipos, vendría a ser la 1, ¿no es cierto? Y la 2, que está en romano, vendría a ser en este caso el epigrafiado. Y por ello la respuesta vendría a ser la alternativa A. 1 sumillado, 2 epigrafiado. Pero chicos, volvemos en este caso a lo que menciona nuestra práctica. Te dice bloque teoría. Reconoce, chicos, la definición. Dice, consiste en identificar puntos de interés del texto, no convencionales. La B. Cuando hablamos en el caso de puntos de interés, ¿no es cierto? No convencionales. Lo convencional que tú vas a subrayar vendría a ser en este caso tanto el tema y la idea principal, o sea, el subrayado objetivo. En cambio, lo no convencional, ¿no es cierto? Los que despiertan tu punto de interés puede ser nombres, fechas, etcétera, ¿no es cierto? Y por ello, la respuesta a la alternativa B, subrayado subjetivo. Ahora, chicos, dice, precisa sobre lo siguiente. Dice, tiene el propósito de identificar la idea principal o central del texto. Chicos, ¿quién tiene el propósito de identificar la idea principal o central del texto? El subrayado objetivo. Ajá, correcto. Para ser más exactos, chicos, ¿qué tipo de subrayado sería? Lineal. Ajá, correcto, subrayado objetivo lineal. Aunque también podría ser el vertical, puesto que subraya la totalidad del párrafo que contiene tanto el tema como la idea principal. Ahora, chicos, dice, es la síntesis de la idea principal del texto. Si hablamos en el caso, chicos, de síntesis, ¿a quién estaríamos refiriéndonos? Al sumillado. Ajá, correcto. Vendría a ser en este caso al sumillado. Si tendríamos, chicos, en el caso de la 16, dice, reconoce aquello que no se considera en la sumilla o en el sumillado, excepto. Eso quiere decir que sí se considera. Los datos estadísticos, los comentarios y opiniones, los ejemplos, la frase o explicaciones largas. Datos estadísticos no se consideran. No se considera datos estadísticos, eso es correcto, no se considera.
Tampoco se considera expresiones largas, menos comentarios y opiniones. Tampoco se da ejemplos, ¿no es cierto? Puesto que en este caso la síntesis, al ser la síntesis o el resumen de la idea principal, no puede tener ejemplos, ni explicaciones largas, ni comentarios de opiniones, ni datos estadísticos, ¿no es cierto? Entonces, la única que me queda, en este caso, viene a ser la frase. Pero alguien decía, profesor, pero la frase, claro, estamos hablando de manera general. Puede ser en este caso una frase oracional o una frase verbal o nominal, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta a la alternativa de Dito. Chicos, dice, reconoce los enunciados correctos respecto al sumillado. Identificación de las ideas claves de un texto. Es una estrategia de aproximación. No es un epigrafiado o parafraseo. Siempre usa una frase u oración. Por parágrafo o por párrafo. Que viene a ser lo mismo. Parágrafo o párrafo son lo mismo, son sinónimos. Chicos, ¿cuál sería lo correcto? Sí. 1 y 3. Cuando te dice, chicos, en el caso de es la identificación de las ideas claves de un texto, podría darse la 1, podría darse en el caso la 1, como también podría darse en la identificación de las ideas claves como subrayado, pero podría ser verdadero. Ahora, chicos, ¿es una estrategia de aproximación? No. Esto sí es falso de toda falsedad, ¿no es cierto? Ahora, chicos, te dice, no es un epigrafiado parafraseo, eso es verdadero. El sumillado no es ni epigrafiado ni parafraseo. Ahora dice, siempre usa una frase u oración por parágrafo o por párrafo, eso también es verdadero. Entonces, lo seguro es la 3 y la 4. Pero claro, si vamos a identificar las ideas claves de un texto, ¿no es cierto? Decíamos, puede ser en este caso sumillado, puede ser subrayado. No es tan específico, pero creo que sí. De acuerdo, le vamos a dar lo correcto, en este caso, a la alternativa C. Aunque yo había marcado la alternativa E. O habíamos validado la alternativa E. Pero es correcto, chicos, también podría ser en el caso de la alternativa C. Qué práctico. Texto 1. Eres el favor que hiciste sin esperar nada a cambio. El turno que respetaste. La basura que levantaste. Cuando nada. El fingir que no viste algo para no incomodar. Dice, eres el favor que hiciste sin esperar nada a cambio. El turno que respetaste, la basura que levantaste. Cuando nadie vio, la sonrisa al bebé en la fila del súper, el chisme que no contaste, el fingir que no viste algo para no incomodar. Chicos, determina, dice, ¿qué alternativa expone el sumillado de la información expuesta? Somos lo que hacemos o lo que hacemos. Uno es lo que dice y no lo que hace. Opino que obras son amores y no buenas razones, la prudencia e indecoro, o no somos lo que opinan de nosotros, somos lo que hacemos, cambio, contrario a la ciencia donde siempre la base de su estudio es cambiante y ambiguo. ¿Cuál sería, chicos, en este caso la sumilla? Prudencia e indecoro. Prudencia e indecoro, pero lo indecoroso es aquello que causa vergüenza. Y acá cuando dice que eres el favor que hiciste sin esperar nada a cambio, el turno que respetaste, la basura que levantaste, la sonrisa que le diste a un bebé, el chisme que no contaste y el fingir que no viste algo para no incomodar, no sería indecoroso, sino sería decoroso. ¿Sería somos lo que hacemos entonces, profesor? Correcto. Aunque yo no estoy tampoco del todo convencido. Para mí podría ser la respuesta a la alternativa E. Pero básicamente, si hablamos de la sumilla, tiene que ser síntesis, ¿no es cierto? Y lógicamente la E no es una síntesis. Por lo tanto, esa está completamente descartada. Ahora, entre las 4 que tengo, lo que más se va a acercar es que somos lo que hacemos. Aunque más parece que fuese, en este caso, un parafraseo epigrafiado. Porque está diciéndose con tus propias palabras. Porque para tener, en este caso, debería tener eres, ¿no es cierto? Eres, dice el turno que respetaste. Todo está hablando en tercera persona. En cambio, cuando dice somos lo que hacemos, ese somos está hablando en primera persona, en plural. Pero, bueno, pues,
como decía, es lo que más se acerca a la respuesta. Como decía, tenemos que aprender de alguna manera aquello que es forzar una respuesta. Y si tengo que forzar, la más correcta la A. Ahora, chicos, dice, identifica el sumillado que correspondería a la información antes expuesta. No seas tan sincero. Dice, cuando tu sinceridad es capaz de bajar una autoestima, mejor quédate en silencio. Cuando tu opinión es capaz de desmotivar a alguien, mejor quédate en silencio. Cuando tu crítica constructiva, entre comillas, es capaz de disminuir a alguien, mejor quédate en silencio. Porque verdades sin empatía y amor son conveniencias emocionales para satisfacer tu ego. Ahora, chicos, dice, en este caso, ¿cuál sería la sumilla? Empatía impropia, debe ser falta de solidaridad, carencia de asertividad, asertividad en los consejos o valoraciones y asertividad y empatía para los amigos. Profesor, disculpe, ¿es fata o falta? Falta. Por eso decía falta, acá le falta la L. Ahora sí. Falta de solidaridad. Chicos, ustedes también en su práctica van a decir fata, dice creo, ¿no es cierto? Sí, fata dice. Sí, he repasado igualito y no me he dado cuenta. Es más, no lo ha corregido. Pero, chicos, ¿cuál sería lo correcto? La D no sería. ¿Dónde estoy? Asertividad en los consejos o valoraciones. Asertividad y empatía con los amigos. Pero, chicos, ¿solamente a los amigos puedes tú mencionar eso? No, es para en general la asertividad. Es de manera general, ¿no es cierto? Cuando desarrollamos esta práctica, también aquí hubo igualito, ¿no es cierto? En este caso, discrepancias con respecto a las respuestas y decían, justo, a veces estamos hablando de que no debes ser tan sincero, cuando tu sinceridad es capaz de bajar una autoestima, mejor quédate en silencio, ¿no? Entonces, porque personalmente para mí, o bueno, personalmente, no para mí porque es una redundancia, personalmente estaría, o yo mencionaría que sería la carencia de asertividad. Porque cuando tu sinceridad es capaz de bajar una autoestima, o cuando tu opinión es capaz de desmotivar a alguien, o cuando tu crítica destructiva o constructiva es capaz de disminuir, lógicamente es la carencia de asertividad. Pero, ¿no es cierto? El autor del texto, el autor de esta pregunta dice, está bien, puede ser la falta de asertividad, pero consideremos esta última parte. Porque verdades sin empatía y amor son conveniencias emocionales para satisfacer tu ego. Entonces, él dio como respuesta la asertividad en los consejos o valoraciones. Que sí podría ser, que sí podría ser. Pero también, como le decía, podría ser también la alternativa C. Y eso vamos a tener mucho, ¿no es cierto? En los exámenes de admisión, chicos, vamos a tener muchos de esos ejemplos. Y lo que se les pide siempre, ¿no es cierto?, a las personas que hagan prácticas o preguntas, es evitar la ambigüedad. Y ser lo más ceñido posible o pegado posible a lo que te mencionan los libros, ¿no es cierto? O te menciona en este caso el Bademecum. Entonces marcamos la... Profesor. Sí, márquenle la D, ¿de acuerdo? Marquen la D. Profesor, según lo que dice Dime, el Bademecum, escucho. en la 17, solo la última ya no se consideraría porque no siempre hay un sumillado para cada párrafo. En la 17, no en la... La pregunta 17. Chicos, sí siempre en este caso hay una sumilla para cada párrafo. Pero en Porque el cada párrafo contiene en este caso idea principal e idea secundaria. Pero lógicamente lo que hace la sumilla, ¿no es cierto?, es hacer una suma de todos los párrafos para poder sacar una información, en este caso general. Pero en sí, la sumilla se saca para cada párrafo. Profesor, pero en el Bademecum menciona que no necesariamente hay, y las que da así bien precisas es la 1 y la 3. Se sirve para eso, para la identificación de las ideas clave, y que no es un epigrafiado. Así bien preciso le da. En el Bademecum te dice de que no se utiliza en este caso en cada párrafo. Dice que no necesariamente, y en la 4 dice siempre usa. Ok.
Chicos, frecuentemente se cambia en este caso el Vademecum y la verdad no he tenido la oportunidad de ver si es que ha habido un cambio o no en el Vademecum. De acuerdo, no lo he observado para este ciclo de Vademecum, pero sí los anteriores. Entonces, siempre en el caso del anterior Vademecum te mencionaba de que cada párrafo contenía en este caso una sumilla, perdón, sí, una sumilla. ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente el coordinador que haya modificado, ¿no es cierto? Porque siempre nos piden cada año tener, o cada ciclo tener que estar modificando el Vademecum. Entonces, posiblemente ahí el coordinador haya puesto, ¿no es cierto? No necesariamente se tiene que poner en un sumillado, ¿de acuerdo? Y entonces, chicos, ahí hay una corrección y pónganle solamente la 1 y la 3. ¿De acuerdo, chicos? Pónganle solamente la 1 y la 3. Estas dos, en todo caso, estarán eliminándose. Como decía, no he observado el Vademecum. Y eso que yo sé, el Vademecum de memoria, me lo conozco el Vademecum. De acuerdo, aquellos que me conocen, bueno, desde siempre en el CEPRE, saben que yo el Vademecum me conozco de memoria. Entonces, no recordaba, no sabía de este elemento. Entonces, chicos, normal. Si el Vademecum dice que no siempre se utiliza, de acuerdo, en este caso, una sumía para un parágrafo, entonces vamos a poner lo que menciona el Vademecum. Profesor, ¿dónde está el Vademecum? No, papá. El Vademecum es importante, pero como te digo, el Vademecum es cada ciclo se va, en este caso, cambiando. Y no se cambia, digamos, todos los temas, sino algunos puntos más se cambian. Entonces, me supongo que el nuevo coordinador, él ha estado revisando ya hace 2 ciclos, en todo este tiempo de pandemia, han cambiado de coordinador, en este caso el ciclo primera selección intensivo, como rotamos, entonces él le han pedido en este caso que haga una corrección al Vademecum y ha visto por conveniente cambiarle ese elemento. Entonces, si tu Vademecum te dice, ¿no es cierto?, en este caso de que no es necesario, en este caso, emplear una sumía para cada párrafo, hay que hacerle caso al Vademecum, porque yo puedo decir 1000 cosas, de acuerdo, yo puedo decirles 1000 cosas, pero si por un caso, el único que tiene razón es lo que dice el Vademecum. Si el Vademecum está así, puede estar equivocado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, si por ahí un profesor, ¿no? Por querer cambiar, ¿no es cierto? Pone una información o la primera información que encontró en Internet, y es una información que no es válida porque no todo lo que está en Internet es correcto. Entonces puede poner una información que no es correcta, y la comisión de admisión al único que le va a hacer caso es al Vademecum. El Vademecum es como la Biblia. Recuerda, es como si fuera la Biblia. Todo lo que está en el Vademecum es lo que en sí la comisión de admisión lo va a tomar en cuenta. Yo puedo decir, no, pero eso es mentira, ¿no es cierto? Según el libro tal, yo puedo sacar mucha bibliografía. Incluso la próxima semana vamos a darnos cuenta, porque ya lo revisamos también el material de la semana 6. Solamente en organizadores de conocimientos se toma como referencia a 7 tipos de organizadores: el mapa mental, el mapa conceptual, el mapa semántico, la cruz categorial, el cuadro comparativo y el esquema. Pero el profesor que ingresó o que hizo esa práctica tomó como referencia al árbol de problemas, puso no sé qué otros organizadores, a lo que vendría a ser la línea de tiempo. Entonces, se les sugiere a todos los profesores, ¿no es cierto?, que no cambien, que no se extiendan. Cualquiera, ¿no es cierto?, por querer quedar bien puede tocar, no sé, temas que no están en el Vademecum, pero se les pide que no cambien. Pero sencillamente, como le decía, algunos se nos entra por un lado y se nos sale por el otro. Y tenemos ese problemita. Entonces, la próxima semana vamos a tener ese problema. Pero claro, la comisión de admisión toma como referencia solamente lo que menciona en el Vademecum. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el Vademecum hay que respetarlo. Y si por ahí alguien saca otra información aparte, es válida, ¿no es cierto? Pero es casi seguro que no va a venir esa información. Bien, chicos, entonces aquí nos habíamos quedado rapidito. Chicos, ¿alguien me dice la hora, por favor? 4:57. Ok, creo que con esta terminamos, o con dos más.
Dice, chicos, determina qué estrategia de lectura o durante la lectura se utilizó respectivamente la información expuesta. Dice, el amor es una de las emociones humanas más fuertes. Cuando hablamos de amor, generalmente nos referimos al amor romántico, aunque hay otros tipos de amores, el amor filial, que es el amor entre amigos y padres, el amor fraternal, que es el amor entre, hijos y padres, el amor fraternal, que es el amor entre hermanos, aunque muy frecuentemente es muy semejante al amor que se siente por algunos amigos. La amistad es el amor profundo a los amigos y el amor romántico es el amor hacia la pareja. Chicos, te mencionan en el caso, dice, ¿qué elementos respectivamente muestra la información expuesta? Lógicamente, chicos, lo que está en el recuadro, ¿qué sería, chicos? Es el resumen. Resumen o la sumilla, ¿no es cierto? Entonces tengo sumilla, 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 sumilla. Aquí dice epigrafiado, por lo tanto esto no podría ser. Chicos, cuando hablamos en el caso de este tipo subrayado, cuyo tema es el amor, y si hallo el tema, estoy dando toda la idea principal, ¿qué tipo subrayado, chicos, sería? Objetivo lineal, ¿no es cierto? Tengo objetivo lineal, aquí te dice subjetivo, por lo tanto esto no puede ser. Si te dice solamente subrayado, podría ser, pero no define, ¿no es cierto? Tendría que ser más exacto. Por ello, chicos, la respuesta sería la C o la D. La D. Pero chicos, cuando pongo el amor filial, el amor fraternal, la amistad y el amor romántico. La sé, pero forzando ya, profe. La sé, entonces. Claro, en este caso, decíamos, si vamos a subrayar en este caso solamente la idea más importante, si te dice que tengo, ¿no es cierto? En este caso puede ser de varios tipos o los tipos. Claro, lo que hacemos es hallar subrayados subjetivos. De acuerdo, chicos, entonces, lo más correcto debería ser en este caso la alternativa C, porque el tema o la idea principal solamente es uno. El amor es una de las emociones humanas más fuertes. Ahora, chicos, se establece qué alternativa expone la sumilla adecuada sobre el mensaje que a continuación se expone. Dice, cuando criticas a tu hijo, él no deja de quererte, deja de quererse a sí mismo. Chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso la sumilla? La crítica mella la autoestima del hijo, mella de la autoestima, la crítica es incorrecta, sin crítica los niños serían felices o falta de resiliencia. Profesor. La crítica. Ajá, vendría a ser en este caso la alternativa A, crítica mella, la autoestima del hijo. Bien, chicos, nos quedaríamos ahí y nos vemos la próxima clase. Chao, chicos, cuídense. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego. Chao, chicos.